Desde que llegamos a este ministerio, uno de los propósitos fundamentales que hemos tenido es precisamente la de poner la agricultura enfrente del desarrollo y enfrente de las oportunidades. Y para ello, pues se requiere un Ministerio de Agricultura moderno, un Ministerio de Agricultura audaz, un Ministerio de Agricultura que innova. Y en ese sentido, nosotros recogimos la propuesta de Findeter para el Caribe, para todo el Caribe y los Santanderes. Y así como al principio el foco eran las ciudades, pues las ciudades se alimentan del campo. Pero no solamente las ciudades colombianas que en el Caribe están evolucionando tanto se alimentan del campo, sino que el Caribe mismo, como lo acaba de decir el director de Findeter, genera un espacio importantísimo para todo el Caribe colombiano. Pero no solamente el Caribe, está la costa este de los Estados Unidos y el Canadá, y está la Comunidad Económica Europea. Y hay dos elementos fundamentales que tenemos que trabajar en este sentido para además a desarrollar una de las regiones más ricas del país, que es el Caribe. Y esos elementos fundamentales son la identificación de la vocación del suelo. ¿Para qué sirve el Caribe? ¿Qué podemos hacer en el Caribe? Y además la identificación de la demanda, es decir, las ciudades del Caribe, la zona del Caribe, la costa este de Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Económica Europea, que está demandando que nosotros podemos venderle. Y en ese sentido, identificando esos dos elementos que los tenemos identificados ya, y que vamos a hacer el recorrido por todo el Caribe, invitando a los empresarios, a los inversionistas, a los dueños de la tierra, a que entremos en toda esta dinámica, vamos a darle precisamente no solamente a la economía de esa zona, al desarrollo de esa zona, sino al tema social de esa zona, un gran impulso precisamente para acabar la pobreza extrema y generar riqueza y generar desarrollo en una de las zonas más importantes del país. Y en ese sentido vamos a identificar y a terminar todos los distritos de riego y de drenaje y todos los embalses que se deban construir precisamente para alimentar de agua los cultivos que vamos a establecer en toda esta zona. El recorrido que vamos a hacer y que vamos a hacer con la Unión Europea, con el Ministerio TICS, con Minitransporte, con Minicomercio, con Proexport, con el Departamento Nacional de Planeación y por supuesto Findeter y el Ministerio de Agricultura, va a estar vendiendo este gran proyecto para esta región. Y vamos, como lo dije anteriormente, a recoger de los dueños de la tierra, de los empresarios del campo, de los inversionistas, de las comercializadoras, toda una voluntad de desarrollo y de negocio. La vamos a financiar y vamos a orientar todo este proceso de desarrollo para que impacte al país, para que genere una visión completamente distinta de lo que debe ser la agricultura y para que iniciemos este camino que tanto añoramos y que tanto hemos planteado de desarrollo, de crecimiento, de fortalecimiento económico. De modo que nos estamos enfrentando en estos momentos y estamos iniciando en estos momentos un recorrido hacia la tierra prometida, hacia ese país que nosotros esperamos debe ser Colombia y nos debe ubicar dentro de los países de mayor desarrollo agropecuario y piscícola en América Latina. Hoy somos uno de los países que menos exportamos, somos uno de los países que más pobreza extrema tenemos en el campo y precisamente el recorrido
que vamos a iniciar, el camino que vamos a iniciar, es el de conquistar esos mercados internacionales, convertirnos en el líder de las exportaciones en América Latina y derrotar la pobreza extrema de una vez por todas. Iniciamos nuestro trabajo esta semana con Valledupar y Riohacha. Adicionalmente vamos a pasar por Cartagena y Barranquilla, anunciando todo este proceso y haciendo una invitación para luego regresar a estos territorios, el territorio de Bolívar y el territorio del Atlántico, e invitar también a los propietarios de tierra, a los empresarios y a los inversionistas para que trabajemos en este sentido. Estaremos desde Urabá hasta La Guajira, como dije anteriormente, estaremos en los Santanderes y estaremos vendiéndole al país una visión de futuro de crecimiento y de desarrollo a través de todo este ejercicio que vamos a hacer con Findeter en todo este trabajo del Diamante del Caribe. Ya lo dijo Luis Fernando, la semana pasada en Colciencia se aprobaron 12.000 millones de pesos para profundizar en el trabajo que se debe realizar para que esto sea una realidad. Pero fíjense que nosotros no estamos arrancando solo proponiendo estudios, estamos arrancando proponiendo acción, proponiendo desarrollo, proponiendo mercados, poniéndonos unas metas supremamente claras y precisas, proponiendo distritos de riego y drenaje, proponiendo financiación. Por ejemplo, mañana que vamos, el jueves que vamos a estar en Valledupar, para Valledupar la oferta fundamental está en todo el tema hortofrutícola, en carne y en leche. A eso le vamos a apostar, en eso los vamos a acompañar y vamos luego a Riohacha también planteando en el mismo sentido las posibilidades que en esa región nos vamos a encontrar, y así será en toda la región del Caribe. A ver, el horizonte arranca ya. Sí. Nosotros llevamos avanzados, por ejemplo, el distrito de riego de Ranchería, pero además hay que construir un embalse en el norte de Santander. Al mismo tiempo vamos a hacer un trabajo supremamente importante en toda la zona de Bolívar, de Sucre, de Atlántico, no solamente pegados también a todo ese desarrollo del manejo del río, sino a todo lo que tiene que ver con la mojana y la distribución de sus aguas en esa zona del país. La evaluación precisa de cuánto va a costar esto en estos momentos no se tiene. Se tienen cifras, por ejemplo, de Ranchería, pero de la mojana no se tienen todavía cifras. Lo importante y el mecanismo que nosotros vamos a utilizar es hacer la evaluación de la inversión versus la evaluación de la producción. Es decir, yo cuánto voy a invertir en determinado tipo de proyecto y cuánto eso me va a producir en un universo de 10 o 20 años. Ese trabajo en estos momentos lo estamos haciendo, pero es la metodología que estamos utilizando precisamente para poder justificar cualquier tipo de inversión. Es decir, después de este ejercicio se va a saber cuánto exactamente debe invertir el gobierno en los próximos años. Así es, así es. Ministro, pero sí le queda a uno como la impresión de estar acudiendo nuevamente a esos lugares comunes de cada ministro, cuando dicen vamos a mirar Ranchería y cuando dicen vamos a mirar la mojana. Los de la mojana nomás llevan alrededor de 4 años después de la terrible inundación que tuvieron hace 4 años. Y entonces cuando uno escucha pues ya aquí vamos a comenzar, no deja de ser como preocupante que no haya como
el clic para que cojan una idea tan buena como esta los inversionistas, decir, vamos a apostar porque apenas son unos estudios que van a comenzar con una parte de regalías? ¿A qué se comprometen ustedes realmente de que va a pasar y no se va a quedar? A ver, nosotros, esa pregunta me gusta mucho, porque nosotros no estamos planteando un estudio. Nosotros estamos planteando un estudio y un proceso de desarrollo. Es decir, los dos temas están amarrados ya de una vez. Nosotros, y en la información que ustedes van a recibir, van a encontrar departamento por departamento el estudio de la vocación del suelo que ya se tiene y también de la demanda de los productos en el exterior. Y alrededor de esto pues se va a articular no solamente Corpoica, ICA, Incoder, Banco Agrario, Finagro, Bancoldex. Estuve conversando la semana pasada con el presidente de Bancoldex en lo que a ellos corresponde, porque ellos también tienen un foco muy especial que sobre todo tiene que ver más con el proceso agroindustrial que con el proceso agro. De modo que este no es un planteamiento aislado, no es un paquete aislado, es inclusive un tema total y absolutamente integrado, no solamente con el tema ciudades, sino con el tema agro. El Fondo de Adaptación está trabajando en el tema de la mojana y lo de ranchería, lamentablemente hay una discusión alrededor de si lo que se ha colocado y se debe seguir colocando en recursos es demasiado. Pues las cosas son demasiado cuando no se sabe para qué van a servir. Y en este caso precisamente lo que estamos es atando el resultado del impacto que va a generar la construcción de ranchería, que va a generar la construcción de la mojana y que va a generar la construcción de otros embalses en el Magdalena y en el norte de Santander, y en función de eso, precisamente para que no estemos en posiciones tan duditativas, avanzando y retrocediendo, lo vamos a pegar a todo un proceso de desarrollo claro, identificado, que es lo que va a permitir con seguridad avanzar y mostrar que estas inversiones sí se justifican y van a producir un resultado efectivo. Ministro, siempre se dice que hace por unos 40 años el país no invierte en distritos de riego, que es una frase que siempre dicen los agricultores donde quiera que uno vaya, no sean esos distritos de riego. Que usted recuerde, ¿cuántos distritos de riego tiene usted sobre la mesa como solicitudes de construcción y a cuánto en esta zona del Diamante Caribe y Santander? ¿Cuántos tiene sobre la mesa como solicitud y cuántos cree usted que realmente hay que apostarle para cumplir con esa apuesta de demanda? Vea, los diagnósticos que estamos haciendo, porque llevamos un tiempo ya con el ministro trabajando en este estudio, la frontera agrícola actual, que es de 2.400.000 hectáreas, que es el 13% del territorio del diamante, en el diamante. La idea es pasar al 32% del diamante. Eso significa que va a pasar de 2.4 a 5.8 hectáreas, millones de hectáreas. Eso significa que es la infraestructura, o sea, es pasar del 13% de ese territorio que es agrícola al 32% de agrícola. ¿Eso qué va a llevar? A una infraestructura. Infraestructura, por eso la ministra de Infraestructura, con los dos viceministros, estamos trabajando cómo focalizar en esa frontera agrícola las vías secundarias y las vías terciarias. Como el río Magdalena, que es un articulador del diamante, donde hay que construir los puertos. Pues ya se construyó, arrancó con una inversión grandísima, un puerto en Barranca Bermeja, de más de 300 millones de dólares, y ya han invertido 500 millones de dólares en barcazas, el sector privado. Se compraron las hectáreas necesarias en Gamarra para generar 5 centros logísticos en Gamarra y puertos. Gamarra hasta Barranquilla son 500 kilómetros donde no hay que hacer nada. Ya se aprobó la vía Gamarra-Huachica, norte de Santander, para sacar toda la productividad, todos los productos del Catatumbo, y en el barco también se está haciendo otro puerto para sacar los
productos que se están generando, sobre todo en los cultivos de palma y temas de ganadería, que hay mucho en esa zona. Lo más importante de este estudio es la planificación del territorio y la priorización. Eso no significa que no estemos avanzando en ejecuciones de obras. Solamente para infraestructura, vivienda y agua en el Diamante Caribe ha desembolsado 2.6 billones. El Ministerio de la Vivienda y el Banco Agrario estamos focalizando en esas regiones el tema. Entonces, en el río Rancherías va a ser una represa que también se van a empezar a estudiar y a continuar los estudios de todos los acueductos también que van a beneficiar más de 14 municipios del río Rancherías. En el sur de la Guajira ya hay sistemas de riego que están funcionando. O sea, el río Rancherías ya es una realidad. O sea, no estamos hablando de la represa del río Rancherías, es una realidad. Se va a estudiar también un proyecto importante que se ha venido hablando hace muchos años en el sector del Cesar, que es la represa sobre el río Besotes, donde van a ser 25.000 hectáreas y se hace un sistema de riego importante para la frontera agrícola. Entonces, lo interesante del estudio es que es un plan multisectorial donde participan varios ministerios, pero le da un enfoque muy importante al tema agrícola, que es lo que necesitamos nosotros alimentar a todo este tipo de ciudades que van a crecer mucho en la región Caribe. Va a haber unos crecimientos. Río Hacha, vamos a pasar de 150.000 habitantes a 250.000 habitantes. Ya hay ciudades como Valledupar, que ya tiene 540.000 habitantes. Santa Marta, si no hay protege las cuencas, no tiene agua. Si no se planifica la ciudad, va a llegar a 600.000. Todas las ciudades necesitan mejorar su frontera agrícola. Y por eso estamos pensando en montar centros de investigación de ganaderos en el tema de Montería, donde, repito, Montería el 5% de su territorio es urbano. Y seguimos como 8%. Y lo mismo en Valledupar. Por eso queremos comprometer no solamente a los gobernadores, a los alcaldes, sino al sector privado que vaya invirtiendo en los planes que se están ejecutando. Y es muy importante el tema de ciencia, innovación y tecnología para inversiones en tecnología. Ya de entrada el ministro de las TIC nos aportó $10 millones para desarrollar investigaciones en todo el tema de la frontera agrícola y forestal. En el tema forestal, y termino con esto, el territorio tiene el 2% de su territorio, tiene 30.000 hectáreas aproximadamente en forestaciones. ¿Sabe cuál es el potencial? Son 3.800.000 hectáreas en reforestaciones, que el 20% del territorio sea forestal, y eso servirá para las casas, para las viviendas, para el desarrollo, para los puentes, para toda una industria como lo tienen otros países como Chile. O sea, esto es un tema articulado. Por eso de pronto ustedes piensan que hace Filetera aquí, que está en el lugar equivocado. No, estamos trabajando con el ministro desde que llegó el ministro, porque antes de que llegara el ministro iba a Filetera a decirme, necesitamos hacer esto y esto y esto. Sobre todo el tema de las vías es importante, de la infraestructura logística y en el tema que nosotros tenemos que aportar para mejorar la calidad y la educación también en esas regiones. Por eso el Ministerio de Educación, solamente en la región estamos ya, Filetera está licitando 8 colegios para mejorar también el nivel de calidad. Estamos duplicando los cupos universitarios en más de 14 universidades, pero también tenemos que educar a la gente de acuerdo a la vocación agrícola o tecnológica o agroindustrial que tenga esa zona. Son 1.600 kilómetros desde La Guajira hasta Urabá en territorios de océanos y todo el tema marino. ¿Qué vamos a hacer en ese territorio? Conectores como San Andrés. Tenemos que vincular también todo el tema de San Andrés al Diamante Caribe, lo mismo que conectores importantes como La Dorada. Ministro, no, qué pena, pero tenía estas cifras del diagnóstico. Adicionalmente, en estos momentos, la parte agrícola en el país son cerca de 5 millones de hectáreas. Pues cerca de 5 millones de hectáreas en el Caribe son las que tienen un potencial mediano y alto. Si adicionamos las de potencial bajo, pues podríamos llegar a 6,5 millones de hectáreas. De modo que solo en la zona del Caribe. Nosotros estamos trabajando en principio sobre un horizonte de 5 años a partir del año 2015. En función de ese horizonte, nosotros estaríamos desarrollando toda esta zona aproximadamente entre unos 5 y 7 años. Por supuesto,
si toda esta dinámica responde al ofrecimiento y a la oferta que el Estado en estos momentos está haciendo. Es decir, esto es lo que nosotros llamamos y hemos llamado y ya hemos conversado con ustedes, entrar dentro de un ejercicio de metas mega, unas metas de un crecimiento no tradicional, de un crecimiento grande, de un crecimiento, si lo quieren llamar ustedes así, loco, de un crecimiento que no se ha dado nunca en la historia del país. Y en este sentido, pues se tiene que articular, y lo hemos dicho, lo ha dicho Luis Fernando, no solamente con el Ministerio de las TICs, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Hacienda, con Planeación Nacional, con el Ministerio de Comercio Exterior, pero todo movido no en función de una visión asistencialista, sino movido en función de una visión de desarrollo económico y social. Las inversiones se hacen en función de una retribución para el Estado mismo. Todo lo que eso genera en función de desarrollo, de impuestos que son los ingresos para el Estado para poder apoyar todo el tema social, generación de empleo, inversión extranjera, que hoy es muy importante en minería y muy importante en petróleo y que puede ser muy importante en agricultura. Y para eso pues se está abriendo este abanico de posibilidades, porque en oportunidades nos han dicho, nosotros queremos invertir en el campo, pero no nos ofrecen oportunidades, no vemos proyectos importantes, pues en estos momentos los estamos ofreciendo. Y lo hemos dicho, no solamente en tema forestal la costa es importante, a nivel nacional es importante, la cadena hortofrutícola, importantísima, todo el desarrollo del sector pecuario y las posibilidades que tenemos para acceder a los mercados internacionales, importantísima. Todo el tema de cereales en ciertas regiones del país, importantísima. Todo el tema del cacao, todo el tema de la palma, en ciertas regiones todo el tema del caucho. De modo que ya nosotros tenemos nuestra oferta identificada y tenemos también la demanda identificada. De modo que ahora, por eso hemos creado, como lo hemos anunciado, y vamos a profundizar en ello en posterior invitación que les hagamos, todo lo que representa y va a representar la Oficina de Banca de Inversión, no solamente para el Ministerio, sino también para todo este sector, porque esto lo estamos haciendo no de una manera desarticulada, no de una manera puntual, no, de una manera global, general, macro, que nos permita poder avanzar de una manera segura y organizada en todos los sectores. De modo que aquí todo el mundo va a estar articulado, todo el mundo va a estar alineado y todo el mundo va hacia lograr llegar a la meta que todos nos estamos proponiendo. Ministro, para los campesinos que en este momento están viendo o que van a conocer de este proyecto, ¿cómo pueden acceder? ¿Qué mecanismos tienen dispuestos ellos para acceder? Y la otra pregunta es, ¿cómo se va a brindar todos estos recursos? Porque pues viniendo de regalías, este tema siempre preocupa, el tema de los recursos provenientes de las regalías, sobre todo en la costa norte del país, si se va a hacer entrega a través de las gobernaciones, de las alcaldías, ¿cómo va a ser el blindaje de esto? Sí, a ver, nosotros estamos planteando que el estudio que se aprobó la semana pasada, se aprobó con recursos de regalías, pero todo este ejercicio se va a hacer con crédito, se va a hacer con fondos de capital privado, se va a hacer con recursos de crédito también de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, de modo que no son los recursos de regalía los que van a alimentar de forma sustancial todo este programa. Los recursos de regalía los estamos aprovechando para acabar de ponerle marco a esto y de profundizar el estudio que hasta ahora nosotros tenemos. Pero todo este es un ejercicio empresarial, todo esto es un ejercicio comercial
y frente a los campesinos es una gran oportunidad para que ellos también se monten en todo este proceso de desarrollo, de asistencia técnica, de seguridad de colocación de sus producciones. Y cómo se van a acercar y cómo van a participar, pues en todo este recorrido que vamos a hacer por toda la zona del Caribe hasta mediados de julio. Ellos van a participar de forma importante. ¿Y cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer directamente en su tierra y trabajando en su tierra, lo pueden hacer asociándose con otros, lo pueden hacer colocando su tierra en cuentas, en participación. Es decir, hay varios mecanismos en los que ellos pueden participar y siempre aprovechando precisamente todo este equipo, toda esta gama de posibilidades de apoyo que desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista logístico, se les va a dar en todo este proceso. Ministro, uno encontraría que realmente esto es una respuesta efectiva a lo que se ha ido a hacer hace rato para afrontar más exitosamente el Tratado de Libre Comercio, desde la producción agropecuaria, entendiendo que hay una demanda calificada, cualificada, necesaria, creciente en los países con los que se ha firmado libre comercio, pero sobre todo con Estados Unidos. Le pregunto si este proyecto, digamos, es resultado de lo que venía del gobierno anterior, del presidente Uribe, cuando planteó el TLC, o si esto realmente lo ha desarrollado, concebido este gobierno, particularmente sus ministros que lo antecedieron, o si es de su ministerio, y sobre todo, qué capacidad, qué posibilidad le ve de éxito si no continuara el presidente Santos, si viniera el presidente Zuluaga para desarrollar un proyecto específico como este, o se va a quedar a ver, que va a continuar. Este ejercicio es la suma de muchos esfuerzos. Esto no se debe solamente a mi administración, esto se debe a la suma de esfuerzos que en años anteriores se han venido dando. Ahora, faltaba darle orden, faltaba generar un espacio de equipo, faltaba trabajar de la mano, por ejemplo, del Ministerio de Comercio Exterior. Lamentablemente en años anteriores el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio Exterior iban por vías completamente separadas, diferentes, alejadas. Nosotros hemos identificado que es trabajando en equipo, que es recogiendo los esfuerzos, por ejemplo, que hace Findeter, que hace Mincomercio, que hace Mintix, que hace el Ministerio del Transporte, que hace Planeación Nacional, que hacen de una u otra forma otras entidades del Estado. Es juntándolas a todos frente a un propósito común que es por el que tenemos que trabajar. Nosotros no podemos negarnos más a los acuerdos de libre comercio. ¿Y por qué no nos podemos negar? Porque es que ahí es donde están nuestras oportunidades, que si nosotros no aprovechamos las oportunidades, pues se convierten en amenazas, porque son ellos los que van a aprovechar nuestro mercado. En cambio, nosotros tenemos que salir a trabajar esos mercados. Nosotros casi que hemos duplicado, o no duplicado, nosotros hemos crecido el mercado en estos momentos 20 veces más de lo que tenemos al interior de nuestras fronteras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues explotar adecuadamente nuestra tierra, trabajar con calidad, mejorar nuestra logística, saber vender, no esperar a que vengan y nos compren, sino salir agresivamente a comprar, fortalecer nuestro proceso de educación, trabajar en vías terciarias, mejorar el tema de nuestros riegos, drenajes y embalses, y poner la tierra a producir como debe producir. Nosotros no podemos seguir estancados en el tiempo, porque países parecidos en el desarrollo a nuestras economías nos están dejando atrás y nosotros tenemos que reaccionar, y la forma de reaccionar es trabajando en equipo, aprovechando las sinergias que se generan si todos nos juntamos y lo hacemos buscando el mismo objetivo. Usted tiene razón en el sentido de que esto debió haberse hecho hace mucho más tiempo, pero porque no se haya hecho antes, pues no sentimos la obligación de arrancar ya, y estamos arrancando. ¿Y continuará? ¿Qué garantía
cantidad de para que le estás respondiendo porque... A ver, esto... Acá en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Ah? Acá en el Plan Nacional Claro. de Desarrollo. A ver, esto va a continuar primero porque como dijo el director de Findeter, pues esto va a quedar en el plan de desarrollo. Segundo, no solamente es una necesidad, es una obligación. Nosotros, después de haber firmado los acuerdos comerciales que firmamos, que además no lo firmó un gobierno, lo firmaron varios gobiernos. Desde hace mucho tiempo estamos firmando acuerdos comerciales, desde hace mucho tiempo estamos abriendo nuestras fronteras. Ahora lo que tenemos que hacer es, ¿y para qué las abrimos? ¿Para qué firmamos acuerdos comerciales? Es en este gobierno donde hemos identificado la necesidad y la obligación de responder a esas posibilidades que nos dan estos acuerdos comerciales. Y es por ello que en estos momentos no solamente nos hemos focalizado en el diamante del Caribe, sino que como lo he planteado, nos hemos focalizado al menos en 7 cadenas productivas que vamos a trabajar muy agresivamente en el fortalecimiento de ellas. A ver, por supuesto que esto con solo sector público no funciona. Y de hecho nosotros estamos invitando ya, y lo hemos hecho, a todos los sectores, a los gremios, a los campesinos, a las asociaciones, a todos los que de una u otra forma están trabajando en el campo, a que empecemos a intercambiar no solamente conocimientos, sino también opiniones sobre la forma como debemos avanzar. Y por eso nosotros que hemos estado recorriendo el país y en contacto con campesinos en todas las zonas, profundizaremos en función de este programa y este proyecto nuestro contacto con ellos, y por eso las visitas que de aquí a mitad de julio, las visitas talleres de trabajo, vamos a estar realizando en todas las zonas del Caribe y los Santanderes. Hay un tema importante, es que esto es un proceso de planificación del territorio. Ningún gobierno ha hecho esa planificación articulada en el territorio. Es una recomendación que el presidente Santos nos hizo a varios ministerios, que teníamos que ir al territorio articuladamente a planificar. Aquí van a salir el diamante turístico para generar todo el tema de turismo. Son 40 millones de turistas que se mueven en la cuenca del Caribe, y solamente a Cartagena llegan 260.000. Si nosotros generamos más, vamos a tener bastante fortaleza. El tema de la infraestructura, que ya el ministerio tiene muy bien desarrollado las dobles calzadas, los puertos, aeropuertos en estas regiones, en varias partes de la región. 3, el tema de la calidad de vida de la gente. Por eso estamos en 220 municipios de ese territorio y más de 90 municipios construyendo los acueductos, alcantarillados y todo el tema de vivienda con el Ministerio, con el Banco Agrario y el Ministerio de Vivienda. O sea, esto es muy importante, es la planificación del territorio. Y ese estudio, que debe estar 4 o 5 meses ya terminado, cogiendo los insumos de todos los ministerios y van a estar plasmados en el próximo Plan Nacional de Desarrollo. O sea, y yo creo que aquí hay que pensar más en las próximas generaciones. Hay que pensar más en las próximas generaciones, en las próximas elecciones. O sea, cuando uno planifica, para usted la planificación no es noticia. Yo se lo digo. Una ciudad, estamos planificando un caso con el ministro también que nos está copiando, Buenaventura a 2050. Ningún medio de comunicación de este país está diciendo en Buenaventura que estamos planificando hasta el 2050. Y estamos planificando Ministerio de Agricultura, Buenaventura, solamente el 3% de su territorio es urbano. Entonces, si no logramos cambiar la mentalidad de los actores regionales, de los actores de alcaldes, gobernadores y de los gremios en el territorio, este país no va a ser nunca competitivo. Entonces, si llegan todos los ministerios articuladamente, con todo el presupuesto y todo el impacto, pero el gobierno solamente planifica, genera las oportunidades de negocio, pero el llamado a estos foros que vamos a hacer ya aquí en el mes de julio es que el sector privado se vincule haciendo las inversiones. O sea, el ejemplo más interesante es el de Río Magdalena. Ya hay inversiones de más de 1.500 millones de dólares en puertos en la cuenca del Río Magdalena. O sea, en Barranquilla, solamente con planificar Barranquilla nos están llegando 1.000 millones de dólares de inversión a Barranquilla. Bucaramanga,
De 550 millones de dólares que dio la planificación, ya hemos ejecutado 300 millones de dólares, pero está coja ese desarrollo en las ciudades. Si no, por iniciativa del ministro, nos invitó a que juntáramos ese sistema de ciudades con unas oportunidades que tiene el Ministerio de Agricultura. Y otro tema importante es que vemos en estos diagnósticos que hemos hecho con todos los ministerios y en el Ministerio de Agricultura grandes oportunidades en el territorio colombiano, grandes oportunidades de mejorar la competitividad, de mejorar la educación, grandes oportunidades también de mejorar los indicadores de generación de empleo y una gran meta que ha querido este gobierno de reducir la pobreza. Esta metodología del diamante también lo estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura en el diamante pacífico. Vamos a desarrollar toda la metodología para el Pacífico, para la altillanura, para el eje cafetero, pero sí estamos probando, por eso es importante la metodología, y es la metodología donde nace participando en cada región donde vamos toda la población, líderes empresariales, líderes políticos, líderes campesinos, líderes indígenas, o sea, aquí está metido todo el mundo y estamos planificando un territorio desde abajo hacia arriba. O sea, ese es el gran cambio, o sea, no desde la, a veces me regaña la directora de planeación desde la 13, sino planificando en las regiones y planificando articuladamente. O sea, repito, yo vengo de la infraestructura de ciudades y fue que estoy aquí acompañando al ministro, porque es muy importante la inversión que va a llegar aquí, la inversión que va a llegar para el sector del campo. Y tenemos más de 860 municipios de categoría 6, que son los que viven directamente del campo.